llegamos a Ticio Escobar, Gaby? Bueno, llegamos a Ticio Escobar y el problema de la identidad. Y miren todos los conceptos claves que ya hemos visto, ¿no? Ahora estamos situados en el anteúltimo, identidad constructo, y la clase que viene nos queda la insubordinación fundante de Bush. Bueno, Ticio Escobar. Situémonos primero en el autor y en la época en que escribió este texto. Es un promotor cultural paraguayo, nace en Asunción el 9 de febrero de 1947, es curador, profesor, crítico de arte, director del Centro de las Artes Visuales y Museo del Barro de Paraguay, en Asunción. En el 2013 estuvo en Buenos Aires en la Asociación de Filosofía Argentina dando una charla muy interesante a la que asistí. Y cuando la pandemia lo dejaba, venía una vez por año a nuestro país, ya que está en una maestría de la Universidad Nacional de las Artes. Es una persona muy accesible, cordial, y bueno, también dentro de la cátedra, la parte que se desdobló, Fernando Davis hizo una investigación sobre él y le hizo varias entrevistas. Así que estamos como muy conectados con este autor contemporáneo. Pero bueno, yendo al texto, ¿no? ¿Por qué vuelve la discusión de la identidad? ¿Pasamos, Marcos, la diapositiva? ¿Cuáles son los interrogantes con respecto a la identidad, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Hay una identidad individual y otra colectiva? ¿La identidad es individual solamente o es solamente colectiva? ¿Es algo estable? ¿Existe lo que consideramos nuestra esencia? ¿Identidad entonces como esencia o como búsqueda de la misma? ¿Como algo que me determina o como algo que estoy buscando? A ver si ustedes indagaron algo sobre esto. ¿Alguno quiere hablar sobre estos interrogantes? ¿Definirse? Yo diría, permiso. Sí. Yo diría, bueno, Luis. esto es más que todo personal. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. No sé, sobre si es individual o colectiva, yo creo que mitad y mitad, un poco de cada uno. Por supuesto, también depende del contexto de uno, de la manera en la que se desarrolla, en la que crece, pero yo creo que ambos aspectos influyen. No, podríamos relacionar lo individual a las opiniones propias, ¿cómo se llama? A la opinión que uno construye en base a todas sus experiencias, y lo colectivo más bien a esas experiencias, ¿no? A aquellos que nos determinan. No sabría cómo explicarme, pero yo creo que cada cosa influye de alguna manera en cómo somos, en quiénes somos. Que nuestras experiencias influyen en quién y cómo somos. Cerrando. Exacto. Bien. Rocío, ¿qué opinas de lo que dice Luis? Concuerdo bastante con lo que dice, pero como que yo no porque tenga respuesta para algo. No se te escucha. Porque, a ver. Voy a tratar de mover un poquito, a ver si se nota. ¿Ahí? A ver, ahora mejor. Bien. No, que yo lo que quería decir es que sí creo que pues el concepto, pero que a mí personalmente me cuesta un montón la definición y la identidad, o sea, delimitar algo. De hecho, en otra materia, en regla 4, había una actividad que era decir quién soy, y creo que hasta la entré fuera de término, porque no sabía ni qué poner. Digo, ¿qué
define lo que hago, mi trabajo, mi nombre, lo que tampoco creo que ninguna de esas cosas me defina como tal. Perfecto. Bien. Básicamente no tengo ni idea. Gracias, Rocío, por compartir ese interrogante o ese blanco, ¿no? ¿De quién soy? ¿Qué es lo que me define? Permiso, profe, no lo escuché completo. ¿Qué es lo que quiso decir la compañera? Perdón, me estaba quedando sin batería. Lo que dijo es que lo que le entendimos, ¿no? De lo que dijo es que estuvo en una materia en que tenía que explicar un poco quién era y qué es lo que hacía y no sentía que eso la definiera. Entregó el trabajo tarde porque siguió pensando, a pesar de haberlo entregado, que no estaba definido lo que tenía que definir identitariamente. O por lo menos eso es lo que entendí. No sé, Rocío, si fue así. Acá en el chat, Hernán no quiso participar con audio, pero pone que la identidad puede ser una construcción subjetiva que responde a quién, dónde y cuándo. Bien. Volviendo al texto, vemos que ¿alguien más quiere decir algo? Joel. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal? A mí me pasó que me identifiqué un poco con lo que decía el texto, un poco en esta cuestión de que plantea, o por lo menos yo también saqué del texto que plantea que hubo una forma histórica de plantear la identidad como algo que tiene que ver con la esencia, con lo que es en sí la sustancia o las personas o las sociedades o todo lo que tenga una identidad lo es porque en sí misma es tal cosa. Y el giro que plantearía este texto es, en vez de pensar las cosas en sí mismas, como por ejemplo una persona como que subjetivamente es de tal manera y claro, identidad igual esencia o sustancia, lo plantea el texto, y me gusta mucho el giro que hace, coincide un poco más con cómo yo crecí, con todo lo que decía el compañero, con cómo yo entiendo la realidad y todas las cosas, y la cuestión que tiene que ver más con la relacionalidad, con las conexiones, con cómo nos vinculamos, con cómo se va construyendo y cómo deviene constantemente. Entonces, cómo esta cuestión de que el dicho popular una expresión muy común del nunca cambies, espero que siempre seas así, qué sé yo. Eso que en principio viene desde una buena intención cuando te lo decían en algún momento, tiene algún trasfondo de esta cosa de la identidad como esencia, como algo que Totalmente. vos sos así, conservalo porque sos así, y si te vas de esto vas a tener que acercarte eventualmente, porque vos sos así y está buenísimo, y sos así porque a mí me gusta verte como te veo. A diferencia de, espero que nada, que la vida te lleve a lo que sea que te lleve, como trayéndolo un poco al cotidiano, ¿no? Pero la discusión del texto me parece que plantea un giro de las cosas no son porque sí, porque en sí mismas son de una sola manera, sino son en función de cómo se relacionan consigo mismas y con todo lo que las rodea, sea materialmente, simbólicamente, etc. Bien, bien. Porque acá, cuando el compañero decía en un momento histórico, en un lugar, bien, pero ese lugar puede ser un lugar simbólico, no geográfico. Entonces está bien lo que decís en relación a lo simbólico, ¿no? Yo puedo ser latinoamericano y vivir en Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Igual mi suelo no va a ser ese, ¿no? El horizonte simbólico en el cual instalo mi ser y mi identidad va a ser Latinoamérica, no el centro.
Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el texto. Profe, permiso, Sí. Permiso, agrego algo a lo que dice, o quizás sí, Dale. digo, pienso por ejemplo en todas esas segundas generaciones de hijos de latinos que llegaron a Estados Unidos, y si bien, digamos, se identifican mucho con la cultura latina porque crecieron con ella, también se identifican mucho con la estadounidense porque es es la cultura y es la sociedad que los rodea y es la sociedad con la que han convivido y hablan tanto español como inglés. Digo, también hay otro tipo de identidad que puede entrar en juego. Y a ver, pongo el caso de Estados Unidos porque es un caso que es como muy sonado, ¿no? Pero por supuesto en muchos otros países pasa también. Claro que sí. Sí, sí. Y bueno, Marcos, si querés, yo iba a hablar también de transculturación y aculturación, pero también esos descentramientos, que es el descentramiento geopolítico, ¿no? Trae como consecuencia nuevas identidades o microidentidades. Ahí aparece, el texto es de 2004, en el momento donde la globalización empieza como a difuminar mucho esto de la pertenencia nacional, ¿no? De nací en tal lugar, y empieza a haber comunidades, como decía el compañero, como decía Luis, de hijos de inmigrantes, comunidades latinoamericanas en distintos lugares del mundo, ¿no? Se empieza a difuminar mucho este tema de las fronteras. Hoy en la pandemia podríamos decir que se vuelve a cerrar bastante la frontera nacional también, ¿no? Ahí todavía no había ni Facebook, no había redes sociales, ¿no? En 2004, como para pensar esta difuminación de la globalización, que hace que, no es que no podamos pensar latinoamericano, sino que hay que repensarlo en otros términos, ¿no? No es que dice, no, ya no existe más lo latino o lo latinoamericano, sino que no podemos pensarlo como esencial, como algo esencial, ¿no? Y acá una cosita más, dice, Gaby, perdón, cuando escribió el texto todavía no había ni Facebook. Claro, no había redes sociales, Claro. ¿no? Imagínense eso. Imagínense. Hay un tema de Aterciopelados, que a veces lo nombramos, que dice, mira la esencia, no las apariencias, ¿no? Y esa dualidad entre esencia y apariencia es bien de la modernidad, ¿no? Como que hay una superficie, como una forma, y hay un contenido que es más puro, es más genuino, digamos, ¿no? Eso, Bolero Falaz, gracias Ignacio, ¿no? Dice, mira la esencia, no las apariencias. Pero bueno, eso es lo que se pone en crisis en la globalización, ¿no? Sí. Perdón, quería compartir algo que dice de Rodolfo Kusch en relación a la identidad, ¿no? Dice, la cultura me hace ver el horizonte donde instalo mi existencia. Yo pensaba, ¿no? Si la cultura me hace ver el horizonte donde instalo mi existencia, y pensaba quiénes construyen la cultura, ¿no? Digamos, justamente como decía Marcos, la globalización, por ejemplo, las industrias culturales, los medios de comunicación fuertemente. Entonces, yo creo que es difícil, ¿no? Justamente esta problemática de definir quiénes somos, si todo el tiempo, desde que somos niñes, jugamos con los muñecos de las Barbie, jugamos con el Capitán América, Batman, soldados, armas de guerra. Entonces creo que, y bueno, nada, después cuando vamos creciendo también, las músicas que vamos escuchando, generalmente de Norteamérica, entonces creo que es todo un tema, ¿no? Definir quiénes somos cuando por ahí tenemos una cultura que no es propia. Que todo el tiempo Está bien, vos introducís el tema centro-periferia, muy bien, Germán. Y bueno, perdón por el ruido ambiente. Hoy estamos complicados acá. Muy bien el tema centro-periferia, y me haces acordar que hace unos días yo estaba haciendo zapping en la tele y digo, pero ¿cómo puede ser de 20 canales que solamente Cinear tenga algo argentino? Todo lo demás es norteamericano. Y sí, ese horizonte en el que instalo mi existencia, ese horizonte simbólico, y esta cuestión cultural dada desde que nacemos, de que lo de afuera es la cultura o lo civilizatorio y lo nuestro es barbarie, tiene mucho que ver con todo esto que estabas contando, sí. Bueno, pero
resumiendo, muy bien, acá varios compañeros nos han paseado por los puntos que toca el texto de diferentes maneras. Y esta cuestión que resaltás de centro y periferia nos hace ver a los países del tercer mundo, a Latinoamérica, África, como lo otro, como el extrañamiento de lo otro frente a la identidad esencial o valedera, que es la identidad del centro, ¿no? La del primer mundo. Pero bueno, el texto, volviendo a los inicios, ¿por qué Ticio Escobar se pone a retomar el tema de la discusión de la identidad, ¿no? En la contemporaneidad? ¿Por qué es tan importante? En realidad, él dice que tiene dos situaciones riesgosas. Teniendo en cuenta el paradigma de la modernidad europea, occidental, con un modelo identitario de sujeto hombre, cristiano, heterosexual, blanco, relacionado con esto que él llama, o que podemos decir sujeto cartesiano, pienso, luego existo, durante lo fundamental era la razón, la racionalidad, y esa racionalidad que luego se vincula con el poder. Estuvimos viendo ya en otros textos de esta unidad que esa racionalidad no es lo único que nos define como seres, ¿no? Entonces, a partir de la caída de ese sujeto cartesiano en la modernidad, en la contemporaneidad se van dando grandes descentramientos y se dan un repliegue de esas figuras claves esencialistas identitarias, como nación, pueblo, clase, territorio, comunidad, que es lo que estábamos hablando. Bueno, y a partir de eso tenemos los dos riesgos o dos situaciones riesgosas sobre esta nueva identidad que se construyó con esa caída, que son las industrias culturales, que identifican y crean subjetividades, y el encapsulamiento de identidades o microidentidades en fundamentalismo, como puede ser el nazismo, el neonazismo o el feminismo, algunas cuestiones del feminismo, por ejemplo el feminismo radical, porque en realidad él dice que los feminismos lo que hacen es ser el último de los 5 factores fundamentales para esos descentramientos, ¿no? Al poner en duda esta cuestión del sujeto hombre y demás. Un ejemplo que muchas veces mencionamos también es que es como más, más sencillo quizá también, tiene su complejidad, es el de las comunidades religiosas por ahí que se encierran en sus propias reglas, ¿no? Y que no quieren tener contacto con el mundo exterior, ¿no? Precisamente para, entre comillas, preservar su identidad, sus valores. Ese tipo de encapsulamiento, bien fundamentalista, es un riesgo, digamos, ¿no? En el momento global, de no entrar en diálogo, ¿no? Es como una especie de situación de cierre de la identidad sin contacto con el mundo exterior, ¿no? Y ahí surgen, digamos, los fundamentalismos religiosos son una línea, digamos, bien clara de este tipo de conservación, entre comillas, de valores, conservación de cuestiones identitarias a costa de cerrarse al mundo, ¿no? Cerrarse al cambio, cerrarse a lo relacional. Claro. Yo solo pienso en los Amish. ¿En? En los Amish. Claro, bueno, pero fíjense que es paradójico que con la globalización se da esta corriente que es global
de los terraplanistas, por ejemplo, que también es un fundamentalismo, ¿no? Podríamos decir. Vieron que el año pasado, en plena pandemia, salió la noticia de que encontraron un velero a la deriva, que estaba perdido, de unos terraplanistas buscando el borde de la Tierra. Entonces, tenemos como dos cuestiones. La macro, que se da con las industrias culturales, también con el consumo a partir de esas industrias, que bien lo marcaba acá el compañero, qué música consumimos, qué ropa, qué todo, culturalmente, ¿no? Y por el otro lado, por debajo de la identidad nacional o de la identidad colectiva, este encapsulamiento y fundamentalismo, que esos son las dos situaciones riesgosas para poder fundar una identidad nacional, ¿no? Un nosotros. Llegar a los puntos en común en que nos definamos como nosotros, como argentinos, por ejemplo. Aunque las microidentidades tienen un lado positivo, que nacen de la respuesta a esa identidad absoluta. ¿No? Como aquello que me identifica con lo religioso, con lo étnico, con cuestiones de género, con aquellos temas que me puedo acercar a mis semejantes, pero por el otro lado se corre ese riesgo que estuvimos hablando del encapsulamiento, y que tienen un nosotros restringido y separado de todo lo demás, separarse de los otros, y convertirse en ese encapsulamiento fundamentalista, que no pueden resolver o elaborar un proyecto en común, ese famoso proyecto de estrategia para vivir todos, ¿no? Bueno, y esta es la problemática que atraviesa todo el texto. ¿Cómo nos definimos en identidades o en microidentidades, en identidad nacional? ¿Está muteada, bien? Te muteaste, Gaby. No, yo no me muteé, pasó algo. Bueno. ¿Mucho tiempo no se me escuchó? No, fue un segundito. Qué raro, bueno. Y hay un compañero un chico que quiere hablar. Compañero Francisco. ahí que quiere hablar. No sé cómo se llama. Yo había levantado la mano. Carlos, Carlos. Porque sí, yo estaba leyendo el texto, estaba pensando en el texto anterior cuando estábamos hablando de que, el de Cassirer, me parece que es el que hablamos del universo simbólico y la capacidad del ser humano de generar, de abandonar un poco lo racional, o sea, no abandonarlo, pero ser consciente de que podemos generar símbolos más allá de lo racional, y no pude evitar pensar en los terraplanistas, ¿no? O sea, y eso que lo leímos al principio, pero es inevitable pensarlo porque y no es que yo los esté defendiendo para nada, pero es esta idea también, conectándolo también con el texto que habla acerca de la ciencia. No es para atacarlo tampoco, no es para atacarlo. Claro. Pensando que la ciencia no es algo objetivo y que no se puede, o sea, a la hora es una crítica a esta idea de la ciencia como algo que no se puede criticar. Claro, pero, desde ese punto es muy importante, sí. Claro, Todas entonces, las corrientes que surgen a partir de eso, no solamente los terraplanistas. Tenés razón, claro. Carlos. Sí. Pero ahora con el fenómeno del Internet está pasando esto del encapsulamiento, está pasando estas diferentes fuentes, desinformación, que está generando, creo yo, más cápsulas de las que nos podemos imaginar. O sea, se están generando burbujas de información muy variadas, muy diversas en los fondos del Internet,
que están llevando a una crisis que a mí me mantiene despierto en las noches. Esta crisis de las cápsulas de internet, donde se están charlando cosas realmente muy complicadas. Y nada, más o menos lo vimos un poco ahora con la pandemia, con los antivacunas, con estas campañas de desinformación, pero que, qué sé yo, que es importante pensarlo, y en ese sentido está bueno, están buenos los textos, y nada, eso. Está muy bien y es muy interesante pensar este dualismo y qué nos propone Ticio con respecto a eso, ¿no? Si ver la realidad de una manera dual como blanco y negro, sobre esta gran polarización que vos marcaste, Carlos, que se está dando en las redes, como pro vacunas y antivacunas, él habla de primer mundo, tercer mundo, verdades, identidad sustancialista, identidad constructo, pero cómo él nos da otra salida frente a ese dualismo, que ya no es ponerse en oposición, sino repensar otras estrategias nuevas que salgan de ese binomio ya conocido. Genaro. Genaro, tenés la mano levantada. ¿Querías hablar? ¿O fue un error? No. Bien. Gaby, entonces, sí. Ahí ponen en el chat también la cuestión de Netflix como una especie también de encapsulamiento. Yo creo que ahí también volver sobre lo que dijo Germán, sobre estas figuras de las industrias culturales, ¿no? Digamos, estos grandes relatos modernos se repliegan, ya no hablamos en términos esenciales de soy argentino, soy judío, esos grandes relatos modernos empiezan a diluirse como constructores de identidad, pero no es que la identidad queda liberada como si fuera un cambio necesariamente positivo, sino que aparecen otros constructores de identidad. Uno son las industrias culturales, ¿no? Que hace que uno se identifique, construye sus identificaciones y su identidad en base a Capitán América, a alguna figura de la música, del espectáculo, ¿no? Esas figuras de la industria cultural que producen identidad también. Y el otro es las identidades que se cierran y no quieren dialogar con el cambio, con la crisis, con lo contemporáneo, ¿no? Que ahí decíamos los fundamentalismos. A mí me parece que Netflix yo lo siento como más cercano, lo considero más cercano a estas industrias culturales que ya producen símbolos de identificación, ¿no? Pero es un fenómeno que no parece cerrado de modo fundamentalista, ¿no? Es al contrario, parece abierto, falsamente diverso, etcétera, etcétera, y construye con las producciones locales, claro, falsamente abierto con las producciones locales. Hay sí una producción de Netflix argentina, pero en realidad no lo es, igual que otras industrias culturales como Disney o muchos otros aparatos del mercado, ¿no? Luis. Yo para eso quisiera agregar una cosa que me parece importante porque también lo estuve pensando en función a esto. Y es que hace unos años, no me acuerdo ya cuándo fue, pero creo que fue una de las últimas de Los Vengadores. Yo acompañé a un amigo a ver, creo que era la última de Los Vengadores, no me acuerdo exactamente. Y el evento, hubo un momento cerca del final de la película en que se volvió casi con una experiencia religiosa para un montón de personas que estaban ahí, que yo tenía a mi amigo al lado que tenía los brazos abiertos y estaba temblando de la emoción. ¿Qué película? Ahora me diste. No, era una de superhéroes, creo que era la última de Los Vengadores, pero yo tenía a mi amigo que estaba temblando de la emoción, llorando, viendo la pantalla, y eso al final es un producto de la industria cultural, y es re interesante pensarlo, no solo o sea, sí, jaja, hay fans de Marvel, no es que yo tampoco quiera criticar a los fans de Marvel, pero yo pienso también que detrás de ese discurso también está el discurso neoliberal, o sea, estamos hablando de quiénes pueden hacer estas películas, quiénes son los poderes fácticos quiénes están poniendo la plata, a quién le conviene, a quién le interesa después
desprestigiar a la industria argentina en el caso particular y en el resto de industrias latinoamericanas. En particular, en mi país, yo soy de El Salvador, no hay un apoyo al cine como un Inca, por ejemplo. Y eso es reinteresante, está todo conectado realmente y al final genera identidad. La idea de yo soy fan de esto, yo soy fan de aquello. Y nada, es complicado tampoco porque tampoco hay que ser yo tampoco quiero sonar como no sean fans de las cosas, que no veas tal película, no escuches tal cosa, pero hay matices, ¿no? La forma en cómo consumimos y hay que educarnos en la forma de consumir la media. Nada, eso, ahora sí, me voy. Bueno, Carlos, gracias por tu opinión. Luis, ibas a comentarnos algo. Hola, sí, ahí pude conectar la cámara. Que justamente tocando el tema de los superhéroes, hace tiempo vi, ¿sabes? Estas típicas encuestas que hablan como de los superhéroes más famosos en los países, ¿no? Un mapa con el logotipo de los superhéroes. Y para mi sorpresa, aunque no tan sorpresa, el superhéroe como favorito en los Estados Unidos no es ni Capitán América ni Superman, sino que es Spider-Man. Y yo me puse a pensar un poco en esto, o sea, ¿por qué? Qué loco, ¿no? Porque el Capitán América, ¿no? Que se supone como que representa esos valores del ser americano, o el Superman, que surge como una expresión de la Gran Depresión, y hoy en día es Spider-Man, ¿no? Y me acordé justamente por lo que mencionó, no recuerdo quién, que influye mucho el contexto y por ahí lo que la propia sociedad como que con lo que se siente identificado, y pensándolo bien tiene sentido, o sea, al analizar a Spider-Man como superhéroe, es un superhéroe que uno podría identificar como más humano, con un desarrollo más, con el cual uno se puede sentir un poco más identificado, tanto como joven como por su historia. En cambio, por ahí Capitán América y Superman, aunque son superhéroes con historias interesantes, por ahí son como contextos con los cuales quizás uno no se sienta tan identificado. Y bueno, ahí comentan, ni hablar de Miles Morales, que es otra versión de Spider-Man. Entonces, no sé, me pareció como curioso eso, ¿no? O sea, y sorprendente que Capitán América no es el superhéroe favorito dentro de Estados Unidos. Y creo que un fenómeno similar pasa con Batman por el lado de DC, ¿no? Que surgió una tendencia de que mucha gente le fascina Batman, a pesar de que es un héroe sin superpoderes. Creo que tiene que ver con eso, con lo humano que se construye en el personaje y cómo nos identificamos con ello, más allá de que ninguno es playboy, filántropo y millonario que combate el crimen. Está bien, pero más allá de esas identificaciones particulares, si vamos al trasfondo del superhéroe, lo que nos está transmitiendo es justamente esa identidad sustancialista, moderna y paternalista también, ¿no? De que necesitamos a alguien que nos salve. Y ese alguien, ¿quién será? Los países centrales siempre, ¿no? Como trasfondo. Y por otro lado, fíjense... Yo voy a poner una cuota de sustancialismo. Mis raíces de hija de comunista. Y la cuestión de los grandes relatos. Bien. Que hoy se sostienen a pocos días del aniversario de Playa Girón en Cuba, por ejemplo, ¿no? Porque creo que de eso un poco arranca hablando el texto, de las identidades que se sustentan sobre la idea de nación, de, bueno, los símbolos, ¿no? La bandera, el himno, y los grandes relatos que cuentan cómo surge la existencia de esa nación, ¿no? Y que eso es lo que funda la identidad de un pueblo. Arrancaría por ahí. Y el advenimiento, digamos el giro, esa posibilidad de ruptura de las fronteras y de nuevas experiencias, de atravesar esas fronteras y de conocer, o sea, hacerse sensible a lo que pasa en otros lugares como si fuera propio,
el hecho de que ingresen diferentes producciones culturales, hace que uno se vaya como decían los chicos, ¿no? Empezamos a crecer escuchando otras músicas que ya no es la propia, empezamos a mezclar y bueno, y al final, y nos identificamos más con relatos de otras culturas que parecen que están relatando nuestras propias experiencias. Entonces, yo pensaba hoy por hoy, que qué interesante cómo se está deconstruyendo, que qué interesante cómo estamos, como dice Charlie, a donde voy no llego y a donde estoy resbalo, ¿no? O sea, una superficie mojada, claro, donde tenemos todos los platillos y tenemos que, viste, como cuando vas a esos cumpleaños que vos vas por el platito, ay, cómo extraño los cumpleaños, y te vas poniendo un bocadito de cada cosa, bueno, quizás hoy el desafío es esa identidad, ¿no? Que se construye a partir de la relación, pero ¿de qué relación y para responder a qué? O sea, ¿cómo nos reconstituimos? Y aparte porque nos pensamos como pueblo, como tejido político, como respuesta a la estrategia, o sea, desde nuestras anécdotas individuales, pero en un colectivo. No nos tenemos que olvidar que el texto y los textos acá nunca se paran en una individualidad pura, sino justamente en el territorio de las tensiones, que en este caso la tensión es el concepto de identidad, ¿no? El concepto de identidad está apoyado o está caminando sobre las tensiones de aquellos que dicen que un pueblo se identifica con una bandera, con un himno, con un gran relato, con Playa Girón, como hacen en Cuba, ¿no? Mismo los chinos, por ahí, los rusos. Más allá de o sea, y a pesar de eso, tienen economías que se parecen mucho a identidades más abiertas. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, bueno, medio que el texto como que está ahí, tratando de hacernos pensar cómo una comunidad en este escenario de tensiones entre la dilución de la sustancia que nos reconocíamos, en las que nos reconocíamos como argentinos, y tanta cosa linda que nos gustaría que fuera nuestra propia identidad, y todo lo que permeó nuestra frontera, bueno, ¿y ahora qué somos, no? Esa como que volver a la pregunta primera de Gaby. Y me Bien, 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 pero además no solamente ahora qué somos, sino que justamente ese es el gran desafío para Latinoamérica. ¿Cómo poder equilibrar entre las identidades, las microidentidades o las identidades de pequeños grupos para poder hacer realmente una identidad nacional sin ceder las mismas, ¿no? Y a partir de esa identidad nacional pasa lo mismo en lo regional. ¿Cómo ingresar a la identidad regional y a partir de la identidad latinoamericana o la identidad luego globalizada sin ceder mi propia identidad como nación? Sí, hay algo de la pregunta de qué somos, quiénes somos, que es muy esencialista. Ese es el riesgo, ¿no? Porque cuando se cae, digamos, este gran relato, no es que se cae la idea de un ser nacional, sino la idea de una esencia nacional, como si hubiera algo en el fondo que nos une, y lo que se plantea en términos teóricos es que eso es una construcción, ¿no? Todos los ejemplos que estaban dando acá en el chat de los superhéroes muestran que algunas culturas como fuertes están todo el tiempo actualizando sus mitos. No se quedan, no es el Superman de 1939. Lo actualizan, lo deconstruyen, muestran su lado oscuro, lo están todo el tiempo actualizando para que sea algo vivo, ¿no? Ahí hay algo de la construcción y reconstrucción de los íconos y de los símbolos de identidad, que me parece que va por ahí esta idea constructivista, ¿no? De que no es tanto eso de qué somos, porque está siempre el riesgo de lo esencial,
caer en las esencias, sino, bueno, cómo podemos definir cómo nos construimos hoy como latinoamericanos, como argentines, ¿no? Ese es un poco el problema de la pregunta de la esencia, ¿no? De qué somos, quiénes somos, es una pregunta esencialista, como si hubiera una respuesta posible para quiénes somos, ¿no? Que no quiere decir resignar la estrategia comunitaria, como decía Gaby, ¿no? Hay que repensar lo regional, lo nacional, lo latinoamericano, pero no en clave esencialista, ese es el gran desafío, sino como construcción. El autor cuestiona, o en realidad no cuestiona, él marca que la contemporaneidad ya no puede pensar teóricamente en esencias, en las sustancias, ¿no? Que eso es una herencia de la modernidad y que hoy nos damos cuenta que la identidad es una construcción de contexto. Nos identificamos con distintas cuestiones cada vez más complejas en la globalización, porque podemos ser como Lucrecia Martel, ser católica. Ella dice, yo soy católica y soy lesbiana, ¿no? Cuestión que en la modernidad sería imposible como grandes relatos, son relatos contradictorios. La contemporaneidad muestra que la identidad se construye en distintos niveles. Es un ejemplo extremo de contradicción, ¿no? De jugar con esa contradicción. Pero es un poco, esa esencia es imposible en los tiempos globales o contemporáneos, al menos teóricamente, ¿no? Bien, y también habla de cómo esta reacción contraria a esa postura esencialista no termina siendo la salida, que tenemos que volver a tejer otras cuestiones para, como dice Marcos, que nuestra identidad esté viva y siga construyéndose, no desde la oposición solamente. Carlos, Hernán y Puel tienen la mano levantada hace rato. Hola. Hola. Hernán. Hernán. Sí. ¿No tenés cámara? Se me apaga el teléfono. Sí, listo, contanos, Hernán. Primero, como son muchas cosas por ahí, ¿no? Varias cosas a la vez. La identidad vista de diferentes aspectos. Primero, desde el punto de vista del concepto de nación y el concepto de Estado. Esos son conceptos muy modernos, ¿no? Hay toda una explicación muy moderna de la definición de esos conceptos, que también no solamente encierran la composición de una sociedad, sino también los límites en los que se pueden enmarcar y el momento histórico en el cual se va a definir. O sea, todo eso como ir definiendo los conceptos de Estado y de nación. Digo, por un lado. Después, por el otro, la cuestión de la identidad, que tiene más que ver con una práctica, con una dinámica que en constante cambio y en constante variación, digamos, ¿no? Que me lo entiendo por ahí desde otro punto de vista. Yo porque medio como que se me fueron mezclando un poco y no sabía bien si estábamos hablando de los conceptos concretos de nación en cuanto a lo geográfico, a lo político más que lo geográfico, o si era una cuestión de una construcción. ¿Por qué? ¿A qué quiero ir? Lo que quiero decir es que yo por ahí me siento mucho más identificado con una persona que vive en la otra parte del mundo por el nivel de explotación que tengo y al cual estoy sometido, y en el cual me reflejo yo y me siento mucho más identificado, y todavía no dije un país. Sin embargo, me puedo definir mucho más parecido a otra sociedad que está en otro lado, que yo no sé dónde está, pero que está viviendo exactamente la misma situación, que no tiene nada que ver ni con Estados Unidos ni con cualquier país central. ¿Me explico? A la identificación, a la cuestión de la identidad, de cómo yo me reconozco en el otro, no solamente por los límites que me rodean, sino también por la práctica a la cual yo me estoy sometiendo, y estoy sometido además. Bien, sí, Ticio dice que justamente y paradójicamente eso da como resultado una identidad regional del tercer mundo, ¿no? Todos los explotados se identifican entre sí con eso en común. Es bien contemporánea la posición de Hernán, ¿no? De decir, los grandes relatos del relato de nación, más allá de su configuración política, geográfica, territorial, es como espacio de relato moderno, ¿no? Es decir, me defino por mi nacionalidad. Eso está en crisis en el siglo XX y lo que dice Hernán me parece que es bien contemporáneo, es decir, me siento más identificado en múltiples niveles, por ahí por clase social, por padecimiento político con personas que están en otros territorios, lo siento más mi pueblo que la gente que vive acá en Villa Lisa, no sé. Eso es bien contemporáneo, me parece.
la posesión de Hernán, ¿no? ¿Qué tal? Bien. Hola, buenas Carlos. tardes. Sí, eran en realidad dos puntas que me habían surgido en relación a lo que se fue diciendo en la clase. Una tenía que ver, bueno, con la construcción de esos relatos, como recién se mencionaba lo de Playa Girón en Cuba. Por un lado, bueno, manifestaciones culturales cubanas en relación a esa gesta hay un montón. Por otro lado, la creación de manifestaciones culturales impulsadas por las industrias discográficas y demás, digamos, desde el otro lado del Caribe, principalmente desde Miami, que por ahí terminan siendo validadas, por ejemplo, con el premio Grammy Latino, por dar una forma en la cual, digamos, le ponen una medalla a esas producciones, para construir, digamos, el relato contrario. Y la otra, que tenía que ver también con la construcción de la identidad, tiene que ver con un artículo que salió hace poco en página 12, que si bien, bueno, el eje central es la disputa actual entre el gobierno nacional y el gobierno de la capital por la situación sanitaria, mencionaban en relación a la identidad que se reprodujo esta cuestión de colonia y metrópoli entre la capital y el interior del país. La idea del interior como lo otro. Por ejemplo, una cuestión que daba es que, por decirte, la mayoría de las personas del interior del país, por ejemplo, simpatizan por equipos de fútbol de la capital, o menciona que el modelo a seguir en cierta manera lo termina imponiendo la capital, se consumen medios de la capital, etc. Eran esas dos cosas. Sí, incluso la palabra interior hoy por hoy nos resulta problemática, coincidiendo totalmente con este eje que marcás, ¿no? Estamos discutiendo hasta la palabra interior de qué, ¿no? Si nosotros somos eso que llaman el interior desde el centro, nos gustaría autodenominarnos como interior, ¿no? como el exterior y el interior del centro. Entonces la palabra interior incluso es parte de esa dialéctica también, ¿no? Por ahí se puede relacionar cuando Escobar habla de la cuestión de la identidad latinoamericana como algo que termina jugando en contra. Asumir tu propia condición de periferia, digamos, desde una manera crítica. Claro. Sí, muy bien. Y también Escobar habla de este doble juego del arte, de cómo el centro se toma en las manifestaciones artísticas como lo exótico, lo otro, lo tenebroso, y algunos artistas entran en ese juego haciendo lo que quiere el mercado, ¿no? Y otros no. Will. Sí, quería traer lo que en algún momento habla el texto, pero que justamente, a ver, esta cuestión de la identidad como algo construido, como algo constantemente atravesado por, además de todo, intereses que tienen que ver con la perpetuación de esta contraposición, de este choque, de esta dinámica de siempre las relaciones de poderes desiguales. Cómo desde... Me da curiosidad algo que hace poco escuché de familiares míos mayores, que hablaban de que cuando eran chiquitos jugaban a que eran próceres. Jugaban a, ay, yo soy Güemes y yo soy San Martín y qué sé yo, y jugaban a exactamente lo mismo que yo jugaba cuando era chiquito, a que era un Pokémon con mis vecinitos. Entonces, como desde bien chiquito, un poco esa cuestión de hasta qué profundidad cala la penetración de las influencias de la identidad desde lo más cercano, desde lo más lejano, geográficamente, y en cuestiones de relación de poder. Pero esto un poco también lo quería poner en relación con cómo es que... ay, se me escapa, me pongo nervioso. Esta cuestión que yo lo veo un montón, en especial ahora en YouTube, que estoy consumiendo un poco más desde ahí que otros medios, este porteñocentrismo del que habla Germán, una cuestión de mucha identificación en muchas expresiones de muchas personas
porteñas, con esta cultura más globalizada de la que habla Escobar, que con una cultura que viene de ese modelo más nacional y todo, ¿no? Esta cuestión de la caída, y que tiene mucho que ver con esta visión de los jóvenes que nacieron en los 90, que son apolíticos y que bla, 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 como que todo está totalmente atravesado por esta cuestión de dónde vienen las influencias y de dónde se generan las identidades. Y me pregunto, por ejemplo, en todo este curso que somos, ¿a cuántos nos resulta cercano o lejano la idea de la patria grande? O la idea de la América Latina como una unidad. ¿A quienes nos resulta algo que nos interpela? ¿O a quienes nos resulta algo novedoso? Que bueno, no sé hasta qué punto puede ser novedoso, pero... o a quienes nos resulta algo como que, sí, qué sé yo. Que en todas esas tomas de posiciones, y después lo que cada cual hace, está súper atravesada la identidad de también menospreciar lo propio. Entonces es como... Buah, me mezclé un poco, pero cómo está mezclado en toda la influencia de seguir en esta dinámica de contraposiciones y de superposiciones y de relaciones de poder antagónicas, y me parece espectacular el giro que hace Ticio más hacia el final del texto respecto a superar ese antagonismo con una dinámica distinta. Pero bueno, cómo eso cala tan profundo que tal vez en ejemplos como eso de ¿a qué jugabas cuando eras chiquito? Se ve un montón cómo cala la construcción de la identidad según tales influencias. Y por otro lado, una pequeña cosita que quería agregar era cómo, a pesar de todo, la visión moderna sigue, para mí, estando como un comodín, sigue súper presente, sigue súper haciendo palanca en las mecánicas de la realidad, de las realidades, a punto tal que por momentos a los sectores de poder les conviene ser más posmoderno, más de tal manera, hasta que en tal punto dicen, no, si esto es así, esto es asá, y te bajan una línea re dura y de repente son obviedades indiscutibles que tienen que ver con esta perspectiva moderna, ¿no? Cómo aprovechan ese juego siempre estando en esta relación de pujas de poderes, ¿no? Bueno, no sé, todo eso me despertaba el texto y lo que discutimos ahora. Voy a dejar de hablar, ya acaparé mucho. Bien, pues muchas gracias por la participación, muy interesante, sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y fíjate que por algo dimos antes las definiciones de universal abstracto y universal situado y cómo se pueden retomar en este texto, ¿no? Que habla de esto de lo otro como, lo nuestro como barbarie y lo que viene de afuera como cultura. Y cómo esto sigue latente. A ver, que estemos en la contemporaneidad no quiere decir que las premisas modernas hayan desaparecido, ¿no? Convivimos con ellas diariamente. Marcos. No, me quedé pensando en esto de los juguetes, que es buenísimo, digamos, como parte de la construcción identitaria, ¿no? Con qué nos identificábamos en ese momento. También la adolescencia es un momento de mucha búsqueda de identificaciones para la construcción de la identidad. Pero digo, me parece que es muy, muy importante marcar la diferencia entre modernidad y contemporaneidad no valorativamente, ¿no? Porque a veces uno también podría caer en el riesgo o en la tentación de decir, no, los viejos relatos más fuertes, eran más tranquilizadores, ¿no? Decir, me identifico con Belgrano, con Argentina, con mi patria, bueno, como un relato que hoy por hoy es muy difícil de sostener, precisamente por esta cuestión esencialista, ni que eso es, ni tener nostalgia de ese anterior relato fuerte, ni tener una especie de sensación de libertad y de aprecio por estos relatos fluidos de ahora, ¿no? Estos relatos así líquidos de ahora, que parece que somos más libres. Y dice Escobar, ojo, que las industrias culturales te arman y sin fronteras, las subjetividades como si fuera un gran relato también. Más libres y sin fronteras, pero en realidad entramos en otras fronteras que son las del mercado. Totalmente, o en los fundamentalismos, ¿no? Como que son dos riesgos o dos situaciones
que no es que una es mejor que la otra, ni nostalgia de los viejos grandes relatos tranquilizadores que me sostenían, que yo decía, soy argentino, soy rionegrino, soy gitano, y ya ese relato me sostenía toda mi vida, sostenía todas mis identificaciones juntas, y no había nada fuera de eso, digamos, ¿no? O sea, eran relatos fuertes, tranquilizadores, también eran grandes cárceles de la identidad o de la subjetividad, pero no es que ahora esas salidas, esos grandes relatos, estamos en una situación de libertad donde yo me identifico y puedo elegir y me relaciono, no. Hay grandes constructores de subjetividad que están operando para coercionar las subjetividades, para homogeneizar las identidades y también para desconectarnos de nuestra cultura, que por fuera de cualquier nacionalismo es lo que dicen los textos de la Unidad 1, ¿no? Conectarse con la propia vivencia, con la propia cultura, con lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Con mis propios, construir mis propios valores, mi propia teoría. No es ninguna cuestión nacionalista, sino casi de sentido de pertenencia cultural, ¿no? Que es un poco lo que se construye generación tras generación. Perdón, ¿puedo ¿Crees que sigamos con algo? el...? Martín, sí. Justamente con esto que venís diciendo, de estas pujas, yo creo que llega el punto en que nosotros como Argentina, si querés, como región, que nos peleamos entre nosotros. Porque yo, por ejemplo, lo veo clarísimo con el festejo de Halloween. Yo estoy ya cerca de los 40 y por supuesto que me resulta totalmente ajeno, porque no lo viví, no nada. Pero al mismo tiempo la gente que viene detrás y que lo festeja, si por alguna razón lo cuestionas, te salen sí, pero vos creías en Papá Noel, que también es de afuera, y como si eso avalase el permiso, digamos, a que siga ingresando cuestiones que nos son totalmente ajenas. No es un festejo, ninguno de los dos, ni Papá Noel, que no sabemos al final si inventó Coca-Cola o de dónde viene, ni tampoco Halloween. Entonces es como que en la puja, lo mismo pasa, o sea, es la típica disputa política que para deshabilitar, o sea, para no darte la razón te deshabilito, te cuestiono con otra cosa, sí, pero vos tal cosa. Y eso lo veo en todo. Por ejemplo, ahora veía la propaganda del programa de La Voz, que está por arrancar. Claro, pero ¿quiénes son los jurados que después dicen qué está bien y qué está mal? Ciertos representantes de cierta parte de la cultura musical, también de música que no nos representa como región, o sea, como región o como si querés, o sea, si va a ser La Voz argentina, no hay nada que tenga que ver exactamente con nosotros. ¿Qué sé yo? Los hijos de Ricardo Montaner, que ni siquiera vivieron acá, van a ser jurados no sé si se entiende lo que quiero decir, como que vale todo, a la hora de meter ficha de afuera, vale todo. Ahora, si vos querés salir a representar algo que por ahí sí te es más cercano, por decirlo de alguna forma, es como que es pelear contra los molinos de viento, ¿no? Es como que terminamos peleándonos entre nosotros, pero termina ganando porque va a ingresar de todas formas. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero es como que es súper amplio la cuestión de la discusión a nivel cultural y propio y no, y la esencia y la no esencia, y qué, al final qué somos, porque no queda claro, se embarra demasiado. Y yo creo que embarré demasiado lo que quise decir, pero bueno, eso. Yo tenía una pregunta. Bueno, Germán. No me queda claro cuando se dice que se toma lo de afuera como algo más representativo y lo nuestro como barbarie. ¿Qué sería lo nuestro? Eso. Ahí, claro, ahí me citaban a Casalla, ¿no? Universalidad situada, universalidad abstracta, que gran parte de la dependencia de los países, digamos, del llamado tercer mundo, se funda en esta idea, ¿no? Que desvaloricen esos países su propia cultura, que lo consideren lo bárbaro, y consideren lo civilizado como los valores del primer mundo, ¿no? Eso está desde el siglo XIX, como parte de la política colonial imperial de grandes potencias de Europa, esa idea, ¿no? De que vos consideres que la civilización son los valores de la cultura europea, occidental, cristiana, blanca, etcétera, etcétera. Está armado como una especie de política cultural. Lo nuestro sería
la cultura latinoamericana transcultural, ¿no? O sea, que igual es una mezcla con la cultura del primer mundo. En Casalla no, en Casalla, que es el texto del 86, hay una visión de lo propio, ¿no? Lo propio suena como, incluso como más desafiante que lo nuestro, de mirar la propia cultura, que siempre está en diálogo con otras culturas. No es una cultura pura, no es una esencia. Ahí retomamos Escobar, ¿no? Gaby, no es una esencia de que hay algo latino o algo latinoamericano puro. Siempre está en tensión, en diálogo con otras culturas desde lo situado, ¿no? Por eso Casalla dice, es el diálogo con otras culturas desde mi propia identidad, desde lo que soy, desde mis propios valores, ¿no? Hoy por hoy es una situación compleja, con muchos cruces, como decís vos, ¿no? Pero por eso no es una esencia, Claro, no es que hay una cultura latinoamericana esencial. Como habitantes Es una del estrategia. Como habitantes del tercer mundo no queda claro bien qué somos, ¿no? Porque, o sea, el conocimiento que utilizamos pertenece, o sea, claro, si bien se sitúa a nuestro contexto cultural, Latinoamérica, que con todas las transculturaciones, viene de la raíz, viene de Europa, de los cánones. En realidad somos una mezcla, ¿no? No solamente de Europa, porque tenemos una parte de inmigrantes, otra parte de pueblos originarios, criollos, mestizaje. No somos un desprendimiento de Europa solamente. Y también está el tema de los accesos, que charlamos, la circulación de los bienes culturales, a qué tenemos acceso, ¿no? Digamos, porque uno dice, sí, lo único que tenemos son la ciencia de los países del primer mundo, las cuestiones simbólicas, ahí hay cuestiones de acceso que ustedes, por ejemplo, en la universidad, tienen muchísimos accesos a valores diversos también, ¿no? La universidad en ese sentido es un lugar donde uno accede a otros valores culturales, a otros símbolos. Y lo de Halloween, para cerrar de mi lado, me quedó eso de la lucha por Halloween. Yo en los 80, cuando era niña, decía, nunca va a pasar que se festeje Halloween acá, pese a que había películas todos los días que te mostraban Halloween. Y fíjense lo que es la operación de narrativa, ¿no? Como una cultura se narra a sí misma, promueve sus valores constantemente, pacientemente, 40 años después, globalización mediante, uno dice, lo estamos asumiendo como algo totalmente cotidiano, algo que era muy extraño hace 20 años, ¿no? Pero tanto cuentito, Igual tanto tengamos film, en tanta cuenta, película. claro, tengamos en cuenta que eso, además del cuentito, tiene una raíz que es bien de nuestro suelo, que es el festejo no desde el 30, sino del día siguiente, del Día de Todos los Muertos, que es un festejo en Latinoamérica y los pueblos originarios muy importante. Entonces por ahí eso también se pudo colar de esa manera en lo nuestro, ¿no? Como reminiscencia de lo nuestro. No es solamente el Halloween de Estados Unidos, sino que es más bien un retomar fiestas populares anteriores a la conquista inclusive. Bueno. Mariana y Nahuel quieren decir algo. Mariana, Nahuel, y después me gustaría, estuvo muy interesante la clase, pero me parece que quedó como el conocimiento atomizado y dispersado. Si podríamos hacer un eje de recorrido de conceptos y el texto, estaría bueno después de estas dos preguntas, ¿no, Marcos? Claro, yo lo que quería aportar, porque muy interesante todo, pero vi algunos que decían estoy como confundido. Más allá de esa pregunta, también en el texto, el autor lo dejo solo para que piensen y lo trabajen, sino en las comisiones. También plantea las acciones políticas o del Estado, y no solo en preguntarse, sino en actuar y en transformar, ya sea desde las escuelas, por ejemplo, ¿no? No solo de construirse en pensar qué es, sino en las acciones que hacemos a cabo, o sea, qué tipo de docentes somos, qué planteamos, qué queremos hacer, cómo transformamos, y eso apoyado obviamente por acciones del Estado o por distintas políticas. Entonces también es un hacer consciente, ahí viene o lo podemos relacionar con eso también, ¿no? Entonces no solo nos lo preguntamos y lo cuestionamos, pero también construimos en el día a día, desde los hospitales que necesitan, como por ejemplo
en esta pandemia, cómo los hospitales de alguna manera tienen que estar a la altura, digamos, de estas situaciones, y cómo tenemos que trabajar todas esas cuestiones, además de transformar lo que somos, digamos, como argentinos, como latinoamericanos. Todo esto que nos empezamos a cuestionar también tiene que ponerse en nuestras decisiones y en nosotros, todos ustedes y nosotros como productores de música, audiovisuales, y en todos nuestros aspectos de la vida. Era porque lo vi por un momento como que se confundía mucho y estábamos como muy en el plano, nada más, es para seguir pensando. ¿Puedo aportar algo cortito? Pensaba y me preocupa que la mayoría no sepamos al menos identificar algunas cuestiones como propias, ¿no? O lo nuestro, esto que debatimos en 5 años de carrera, y todavía no podemos pensar qué es lo nuestro, identificar algunas cuestiones, me parece gravísimo. Así que nada, eso, simplemente eso. Yo creo que eso es porque, ¿puedo decir algo? Gracias, Germán Rosales, y muy cortito, Germán Díaz. No, que lo que decía el compañero, quizás porque el proceso de mestizaje, o sea, y el proceso de colonización es algo que lo vivimos hasta nuestros días, o sea, no termina de cristalizarse hasta quizás nunca, solo eso. Macarena, última participación y cerramos el texto. ¿O levantaste la mano sin querer? Sí, bueno. Cerremos. Entonces, ¿en qué? Dale, Macarena. Ay, no, que somos una cultura muy diversa, es imposible definir en términos generales qué somos. Hay mucho, o sea, hay mucha diversidad cultural en nuestro país, y todo el tiempo encima está en transformación, porque todo el tiempo se suman culturas nuevas. A ver, es imposible definirlo en clave esencialista, ¿no? Pero constructivista, claro. lo estamos construyendo. Claro, sí, a eso me refería. Bien. Bien, bueno. ¿Cuáles eran las dudas? ¿Qué dudas más importantes tienen? ¿O cuáles eran las dudas que estaban pasando en el chat que me las perdí? Si alguien me las puede decir, o continuamos. Mariana, estás muteada. Acá dice, a ver, Rocío tenía dudas, ¿no? Rocío dice, si la pregunta de quiénes somos es esencialista, ¿podemos hacernos preguntas esencialistas teniendo en cuenta que eso ya no es identidad, que sería un concepto en crisis? Bien, justamente estas preguntas esencialistas son para evidenciar la crisis, son para evidenciar que esos relatos, esos grandes relatos cayeron, ¿no? Y acá Ticio nos explica cómo construir esta identidad latinoamericana, y habla de varios equívocos que se producen. El primero es esta oposición, el esquema dualista que estuvimos viendo, que de centro-periferia, primero y tercer mundo, el yo occidental como lo uno, el latinoamericano, el africano como lo otro, la identidad original como la del primer mundo, como la del centro, y la otreidad propia de la periferia, ¿no? Y este esquema opositor es un equívoco situarnos en el otro lado. Si bien a partir de esta oposición se pudo crear un grupo de otros que se identificaron con esta cuestión de la desvalorización o el dejar afuera del primer mundo,
él nos plantea que quedarnos en ese esquema dualista es un error, es un equívoco, ¿no? Sí, fíjense que nosotros también estamos todo el tiempo repitiendo, también a veces, así como preguntaba la compañera, pero vamos a seguir preguntando de modo esencialista, ¿no? Se puede preguntar, bueno, nosotros también seguimos diciendo centro, periferia, primer mundo, tercer mundo, nosotros, los otros, caemos en el binarismo a veces como parte del discurso. Es una especie de advertencia de Escobar, ¿no, Gaby? De no caer en esta oposición porque es parte de un modo de quedarnos en lo que nos asigna el primer mundo, de vuelta, primer mundo, tercer mundo. Lo que nos asigna, digamos, los otros. También se relaciona mucho con el pensamiento de Neville Richard, que él lo plantea como esta cuestión de la cosificación del arte, que también es de la cultura en general, y el enunciado desde afuera, ¿no? Hablar de Latinoamérica o hablar desde Latinoamérica. Hablar desde nosotros, ahí podría ser una de las claves para centrarnos en lo nuestro. Sigamos. El segundo... Sí. Gachi, estás muy cortada. Interesante. No, eso. ¿No? Ahora sí, a ver. Lo que me parece interesante del texto es que... No, me parece que el texto pone a pensar que se puede definir la identidad desde digamos, pensar esto de cómo se ha definido la identidad en la modernidad y cuáles son las cuestiones que pone en riesgo y desbarata aquellas certezas. Y, digamos, y desde cuántos puntos de vista los podemos ver y cómo es, qué cosas emergen, qué picos de montañas te hacen ver y te dan la posibilidad de pensar. Bueno, ¿es un territorio? No. Parece que se puede, esta cuestión de la transterritorialidad que estás poniendo acá, es esto del derribo de las fronteras. Digo, me parece que el texto nos pide pensar en cómo se define ese giro, qué elementos tiene ese giro, y qué aportes hace para esta nueva dinámica de la construcción de la identidad que se está definiendo, que tiene como dos palabritas y conceptos que pueden ayudar a contar cómo se construye la identidad hoy, que es esto de lo relacional, ¿no? Y lo constructo, digamos. Hoy, pensándolo hoy, capaz que mañana no lo vamos a decir así, pero bueno, rescatar que esos son los conceptos, analizar la problemática de la identidad hoy y abrir este abanico a decir, bueno, no es solamente mi identidad en mi territorio abajo de mi bandera, tampoco es mi identidad cuando me identifico con los otros porque tienen la misma vivencia que yo, pero están en otro territorio. O sea, digo, no es que tampoco no es, sino que no se cierra. Bien, sí, habla de una compleja trama de Urdimbre, ¿no? Es una gran apertura, ¿no? Y que nos... Sí, medio que es por ahí quedarnos en esto, porque por ahí los chicos decían es cuando nos quedamos ahí en esa fricción entre qué es constructo, sustancia, y en realidad hay una apertura muy grande, hay un abanico que se despliega, que es esa ayuda que nos va a dar para pensar las identidades cuando estamos en diferentes situaciones, tanto regional como político, como lo que fuera, digamos, o debatiendo acerca de cine o de música, como dice Mariana, o sea, cuando estamos haciendo, ¿no? Herramientas nos da. Bien. Tenemos que ir cerrando ya. Sí. Quizá con esta, Gaby, ¿no? Bueno. Aquí está. Ay.
perdón, reivindiquemos entonces la diferencia de lo del latinoamericano desde lo estratégico. No se trata pues de impugnar o aceptar lo que viene del norte porque venga de allí, sino porque conviene o no a un proyecto propio. Eso, con esa frase podríamos cerrar y ver toda esta trama de cuestiones que forman, que conforman y que se relacionan para dar las claves de lo identitario ahora.